Bienvenido seas, Padre. Como acabamos de declarar, estamos aquí para que tú tomes de nosotros todo lo que tú quieras, Señor. Porque queremos decirte que todo lo que somos te pertenece a ti, Señor. Que si algo nosotros podemos decir que hemos hecho o hemos pasado o tenemos, lo tenemos por ti, Señor. Tú eres la razón de nuestra existencia, tú eres la única razón de nuestras vidas, Señor. Por eso nos rendimos delante de ti, por eso nos entregamos, como dice el canto que acabamos de entonar, Señor, en totalidad a ti, Señor. Haz tú con nosotros lo que tú quieras hacer, Padre. Para eso hemos venido y para eso estamos aquí con las rodillas dobladas delante de ti, Señor, de tu presencia. Gracias por este día, gracias por esta reunión, Señor. Gracias porque independientemente de lo que nuestros ojos vean, Señor, sabemos que en este lugar hay ángeles que han estado adorando junto con nosotros, Señor. Que este lugar está lleno de tu Espíritu Santo y que tus ángeles, nuestros consiervos, Señor, han levantado también sus voces para llegar hasta ti, Señor, con un aroma agradable. Porque a ti te agrada, Señor, que te adoremos y para eso hemos sido creados y para eso nacimos, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, buenos días, pueden tomar sus lugares. Siempre que escucho esta alabanza, no puedo evitar sentir lo que siento porque cuando yo llegué a los pies del Señor, fue de las primeras alabanzas que me tocó escuchar y de las primeras alabanzas que quebraron mi corazón, que doblaron mis rodillas y que me hicieron entender que si algo valía la pena en esta vida es servirle al Señor, es adorarle a Él, es honrarle a Él y es vivir para Él. Y fuera de eso, como decía el apóstol Pablo, todo es basura. Vivir es Cristo y morir por Cristo es ganancia. Amén. Bueno, siempre me toca mucho esta alabanza porque en verdad cuando la escucho y cuando entendemos lo que dice, podemos entender cuán hermoso, cuán grande y cuán maravilloso ha sido el Señor con nosotros. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema. Y bueno, el Señor me ha estado hablando esta semana acerca de lo que es la sanidad y de por qué nosotros tenemos que confiar en Él para recibir esa sanidad. Tenemos apenas en esta localidad trabajando ya como iglesia 2 semanas. Estuvimos trabajando antes para arreglar el lugar, pero ya como iglesia tenemos 2 semanas. Sabemos que es un camino muy difícil porque no es la primera vez que empezamos. Pero también sabemos que si el Señor nos trajo para acá es con un propósito. Y ese propósito es permanecer, es dar a conocer su palabra y que toda la gente que vive en este lugar sepa que hay un Dios vivo, todopoderoso, un único Dios verdadero y un Dios que quiere para nosotros solamente cosas buenas. Yo he visto porque a veces me paro en la entrada de este templo y observo a la gente que camina. Y bueno, nosotros tenemos la gran ventaja, el don de Dios de poder ver con el Espíritu, no solamente con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Y esto es algo que tenemos todos los cristianos, ¿eh? No es exclusivo del pastor ni es exclusivo de un ministro. Nosotros tenemos ese don de poder ver con los ojos espirituales. Y yo veo cómo pasa la gente caminando y aunque tú los ves aparentemente bien, sobre sus hombros y sobre sus espaldas hay cargas tremendas. Lo peor de todo esto es que muchas veces no se dan cuenta de esas cargas, no son conscientes de esas cargas que tienen sobre sus personas. Y bueno,
perdón por la comparación, pero el Señor me mostraba cómo muchas veces nosotros sabemos que hay bestias de carga y esas bestias no son conscientes de lo que llevan sobre sus lomos. Caminan, les echan la carga encima y ellos siguen caminando. Pero si tú los sobrecargas, o sea, si les pones más de lo que su capacidad física puede cargar, ¿qué sucede? Se caen, no pueden caminar. Es consciente, en este caso, la bestia de esa carga, no es consciente, simplemente no puede caminar. Desgraciadamente a nosotros como personas, a veces nos sucede lo mismo. Nos vamos llenando de cargas en nuestras vidas, cargas que a veces son por nuestros propios errores, pero muchas veces también son por situaciones que hemos vivido, de las que no somos ni conscientes ni siquiera responsables. No somos culpables de esas cargas que fueron puestas sobre nuestros hombros. Pero así, inconscientemente, caminamos por la vida cargándolas, hasta que llega un punto en el que ya no puedes más. Y tú dices, ¿qué pasa? Y mucha gente pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tengo yo que caminar todos los días con esta carga? ¿Por qué tengo que cargar con problemas? ¿Por qué tengo que seguir batallando con mi familia? ¿Por qué tengo que seguir sufriendo en mi matrimonio? ¿Por qué no me alivio físicamente? Estos días he visto pasar gente enferma aquí y los he invitado a que vengan. Pero, no sé, como cosa natural en nosotros, se niegan. ¿Y por qué crees tú que se niegan? Se niegan porque precisamente nadie les ha hablado del Dios sanador que tenemos. Están acostumbrados, como estábamos nosotros, a cumplir una serie de ritos y de requisitos pensando que con eso vamos a obtener un favor de parte de Dios. Pero nadie les ha hablado jamás del Dios vivo, del Dios que nos busca precisamente porque quiere sanarnos. Cuando tú les invitas y les dices, ven, no quieren venir, prefieren seguir cargando con todo eso. Y el Señor me llevó al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y en ese capítulo tú puedes encontrar una historia que nos habla de Eliseo y Naamán. Para los que ya tienen tiempo en el Evangelio, es una historia quizás conocida, pero también por las redes hay gente que nos está viendo y que quizás es la primera vez que nos ve. Vamos a leer porciones, no lo vamos a leer todo, porque si no aquí nos amanece. Y dice así desde el versículo 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Y termina diciendo, pero leproso. En la actualidad la lepra no es una enfermedad muy común, pero en aquellos tiempos era una enfermedad, pues como sigue siendo, o sea, degenerativa, pero era una enfermedad que te condenaba a ser aislado y alejado. Nadie quería ni podía estar cerca de un leproso. Y entonces aquí nos habla de un hombre que era un varón grande, es decir, era una persona importante. Era uno de los generales principales del rey de Siria. Es decir, era un hombre poderoso, era un hombre valiente, era un hombre que estaba acostumbrado a pelear
y seguramente ganar, porque por eso era uno de los generales principales. Por eso estaba tan en alta estima delante del rey, porque obviamente había sido conducto para obtener triunfos en la guerra e ir ganando territorios. Ese era el trabajo de los reyes y los generales, ir conquistando territorios para que su reino se hiciese más grande. Cosa que actualmente sucede, pero hoy sucede más con dinero que con reinos, ¿sí? Y esta persona dice que era una persona muy importante. Sin embargo, dice que era leproso. Es decir, había en él algo que estaba mal. ¿Tenía él la culpa de ser leproso? Yo digo que no, porque es una enfermedad que finalmente en algún momento de su vida adquirió. Sin embargo, era una enfermedad con la que estaba cargando. Y eso, a pesar de tantos triunfos, a pesar de tanto dinero que tenía, a pesar de la posición de poder que tenía, no le permitía estar bien. Esto sucede muchas veces con nosotros porque muchos de los que estamos aquí o de los que tú ves por la calle son gente que quizás le vaya bien en la vida, quizás tengan dinero, quizás tengan buenos negocios, buenos trabajos, quizás tengan una familia, digamos, bien, donde no tienen mayores problemas, aparentemente. Quizás ellos caminan de acuerdo a como el mundo nos enseña y han conseguido triunfos y son personas que se sienten con cierto valor. Y eso no está mal, porque finalmente uno se siente orgulloso de lo que consigue o de lo que obtiene mediante el esfuerzo. Pero aquí nos habla que esta persona, así como muchos de esos que vemos en la calle, incluso muchos de nosotros, tenía el problema de que tenía lepra. Y aunque la lepra no es muy común en estos tiempos, la lepra aquí en la Biblia nos representa enfermedades, problemas, situaciones que nos afectan y que nos van poco a poco consumiendo. Y a veces, como les dije en un principio, ni siquiera nos damos cuenta de qué manera nos está afectando aquella situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que de plano o definitivamente ya no podemos más con aquello. A veces pensamos que nuestras familias caminan bien, pero por dentro están siendo invadidos por esa lepra y esa familia se va carcomiendo, se va consumiendo, se va degradando y no nos damos cuenta porque estamos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo en la vida. Y entonces dice la palabra, esto se los voy a parafrasear, que cuando Naamán tenía este problema, ellos habían conquistado una parte de Israel anteriormente y en esos enfrentamientos Naamán se lleva una israelita como esclava y la pone al servicio de su esposa. Y entonces esta mujer israelita, que era seguramente una jovencita, una niña, le dice a su patrona, a la esposa de Naamán, que en Jerusalén hay un varón que puede ayudarlo a curarse de ese problema. Y entonces Naamán va y habla con el rey y le dice, oye, necesito que me ayudes, voy a ir a Jerusalén, dame unas cartas para el rey de allá, para que me atiendan y yo pueda ser sanado. El rey de Siria, por cuanto lo estimaba, dice que no solamente le dio las cartas, sino que le dijo, llévate presentes para eso. Y dentro de los presentes que traían, me llama la atención que dice que traía 10 talentos de plata y como 6,000 piezas, algo así, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Como yo soy muy curioso, me puse a investigar cuánto eran los 10 talentos de plata y a cuánto equivalían esas 6,000 monedas de oro. Bueno, para no hacerte muy largo esto, un talento de plata son 34 kilos. Entonces él traía 340 kilos de plata para pagar el favor. Y las monedas de oro más o menos
cada moneda equivale a 17 gramos, así lo chequé yo. Entonces 6,000 monedas, estamos hablando de más de 100 kilos de oro. Las mudas de ropa, pues eso sí, no sé, porque la ropa pues no sé cuánto costaba, ni mucho menos. Pero así en números redondos, a valores actuales, Naamán traía más de 100 millones de pesos. Nada más date cuenta cuánto estaba dispuesto a pagar por su salud. Y cuánto dijo, yo me llevo esto porque si me lo piden, aquí está, para darlo. Más adelante nos dice la palabra que cuando él llega a Israel y habla con el rey de Israel, el rey le dice, no, pues yo no puedo hacer eso. Yo no soy Dios para dar o quitar la vida, yo no puedo curarte. Te hablaron mal, te dijeron mal, yo no puedo hacerlo. Eliseo se da cuenta de esto y le dice, dile que venga conmigo. Entonces cuando le dicen que vaya a buscar a Eliseo, pues obviamente Naamán a eso iba, fue y buscó a Eliseo. Pero ¿qué crees? Este hombre estaba esperando que cuando él llegara, como era un general importante, traía una comitiva, traía mucho dinero para dar, él pensó que Eliseo iba a ir a recibirlo y se iba a inclinar quizás delante de él. ¿En qué te puedo servir? Tú dime y yo hago, ¿verdad? Y sí, los que conocen la historia saben lo que pasó. Nos habla de que cuando él llegó, Eliseo dice, ok, ya llegó, bueno, está bien. Manda a su criado a hablar con Naamán y el criado le dice, pues ya me mandó mi amo Eliseo y me dice que vayas y te tienes que sumergir 7 veces en el Jordán. Naamán, como era un hombre poderoso, se enojó, porque él esperaba una recepción de hombre poderoso con todos los honores. Y el hecho de que Eliseo ni siquiera se haya dignado a salir de su casa para recibirlo, pues obviamente que le dio coraje. Así como cuando decimos nosotros, pues ¿quién se cree que es? ¿Qué cree que no traigo para pagar o qué? No sé cuántas veces lo has dicho tú en tu vida, pero a mí me tocó muchas veces decirlo. Pues ¿qué están pensando? ¿Que no voy a pagar? ¿Que no traigo dinero? Mi dinero también vale. Y cuando esto sucedió, él se va muy enojado, porque Eliseo no salió ni siquiera a la puerta a recibirlo. Iba él mascullando ahí, ¿cómo es posible que este señor ni siquiera se haya salido a la puerta, no me haya dicho nada? Y además, ¿cómo quiere que vaya y me meta 7 veces al río? Cualquier río de mi país está más bonito que el Jordán. En Egipto, no, hombre, hay ríos más hermosos que este. ¿Por qué me manda que me meta allí? Es como si aquí te dijeran, no sé, métete 7 veces en el lago de Chapala. Pues tú dices, pues sí está bien, pero hay otros lagos más bonitos. ¿Sí? Si tú vienes de Canadá, no hombre, lagos hermosos, aquellos. ¿Por qué no me dijo eso y total voy y me meto allá, verdad? Y entonces él iba rumiando todo esto y uno de sus criados de Naamán le dice, padre, bueno, porque así le llamaba, ¿no? Padre, dice, si Eliseo o si el profeta te hubiera dicho que hicieras una cosa grande, ¿la hubieras hecho? O sea, no sé, ve, sube al monte y de allí ataca y haz ver tus caballos y que se vea todo. ¿Lo hubieras hecho? Sí. Bueno, entonces, ¿qué te cuesta ir y meterte las 7 veces que él te dice al Jordán? Ya estamos aquí. Como que Naamán entró en razón y dijo, pues sí, ¿verdad? Pues total, ¿qué me cuesta meterme 7 veces? Y dice la palabra que Naamán se sumergió en el Jordán 7 veces y cuando salió, salió con piel como de niño. ¿Te das cuenta? Hay algo importantísimo aquí. Si Eliseo hubiera salido a recibir a Naamán, ¿de quién hubiera sido la gloria de esa sanidad? De Eliseo. Porque Naamán hubiera puesto sus ojos en Eliseo.
Pero algo importantísimo es que cuando Eliseo le dijo al rey de Israel, mándalo conmigo, para que sepa que en esta tierra, que en este país hay profeta. Lo que le estaba diciendo, mándalo para que él sepa que tenemos un Dios que habla por medio de nosotros. O sea, porque un profeta no es profeta si no habla de parte de Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces, para ser profeta necesitas reconocer que hay un Dios y que tú únicamente prestas tu boca para que Él hable a través de ti. Entonces, de lo que se trataba no era de que Eliseo fuera reconocido como el gran profeta. Se trataba de que Naamán se diera cuenta que ni con todo su dinero, ni con todo su poder, ni con toda la comitiva que traía, ni aunque viniera de parte del rey quien sea, eso no importaba nada. Porque el que sanaba y el que sana es Dios. Y Dios no necesita ni tu oro, ni tu plata, ni tus vestidos, ni tu casa, ni tu auto, ni tu dinero. Dios no necesita nada de eso. Cuando Él recibe la sanidad, entonces dice que regresa con Eliseo y le dice, pídeme lo que quieras, ve, traigo todo esto. Estoy hablando que traía más de 100 millones de pesos, ¿no? ¿Qué le costaba a Eliseo haber dicho, pues déjame un milloncito, ¿verdad? Digo, para no verme tan voraz, déjame un milloncito. Sin embargo, Eliseo le dijo, no quiero nada, no necesito nada. Mi Señor, mi Dios te sanó, tú vete. Es que necesito además que me eches la mano, algo así le dijo, no dice así la Biblia, pero bueno, algo así le dijo, porque sabes que yo voy a regresar a Siria, y yo ahora entiendo que en esta tierra, que en Israel hay Dios. Ahora sé que hay un Dios, pero cuando yo regrese allá, mi rey, o sea, mi amo, me va a llevar con él al templo a adorar a los otros dioses. Entonces, cuando yo esté allí y que yo me incline, por favor, pídele a Dios, pídele al Señor, pídele a Jehová que me perdone, pero no me voy a inclinar delante de ellos, que Él sepa que me voy a inclinar delante de Él, aunque esté allí. ¿Eh? Y así pasó. Bueno, después ya nos habla de un suceso ahí con su criado, el criado de Eliseo, con Giesi, que pues a él sí se le abrieron los ojos así mucho. Y dijo, es mucha lana como para dejarla ir, ¿verdad? Y dice que después lo alcanzó y le pidió dinero, pero y lo escondió, hizo todo a escondidas de Eliseo, pero cuando regresó con Eliseo, volvemos a lo mismo, Eliseo era profeta. Eliseo sabía lo que estaba pasando. Y le dijo, ¿de dónde vienes? No, yo no he ido a ningún lado, yo no he hecho nada. Yo no, aquí he estado, así como la canción de la Martina, no me he movido de aquí estoy quietecito. Y Eliseo le dice, no, cuando tú estabas frente a Naamán, mi corazón estaba allí. Yo me di cuenta de lo que hiciste. Y obviamente viene una consecuencia sobre Giesi. Y fíjense qué importante es esto también, porque si ustedes leen la historia de Eliseo, Eliseo fue alumno de Elías. Y cuando Elías iba a ser llevado, y le dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras, porque yo me voy a ir. Y le dijo, lo único que quiero es la doble porción de tu unción. O sea, fíjate qué tremendo, porque desde ahí Eliseo está diciendo, no me interesa que me dejes nada, pero si yo puedo ver de qué manera Dios te usa, Dios te habla, yo quiero el doble de eso que tú tienes. Y cuando le presenta Naamán los tesoros, le dice, eso no me interesa. O sea, yo ya tengo lo más hermoso, lo más valioso. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos al revés? Vemos una oportunidad, un buen negocio, una manera de sacar un beneficio y lo hacemos. Pues total,
pasa nada. Pero lo que es realmente importante, muchas veces lo desechamos. Yo cuando empecé a leer acerca de Elías y Eliseo, yo sí le pedía en ese momento al Señor, porque yo tuve un pastor muy conocedor, muy estudioso, con muchísima revelación, y yo lo escuchaba y yo decía, wow, Señor, dame lo mismo que tiene Armando. Armando se llama mi pastor, el que fue mi pastor. Dame lo mismo que tiene él. Yo no quiero y jamás voy a trabajar para hacerme rico con la obra o para obtener beneficios. No me importa recibir un centavo a mí, pero yo quiero eso que él tiene. Y yo pienso que de alguna manera me escuchó. No puedo decir que estoy al nivel de conocimiento de él, pero Dios me empezó a usar de muchas maneras y me empezó a enseñar muchísimas cosas. Y cuando yo leo la palabra, Dios me revela muchísimas cosas que a veces no están aquí, pero tu espíritu las puede ver y entender. Y cuando tú escoges así, ¿qué crees? Yo les he platicado que yo, cuando llegué a los pies del Señor, llegué en una situación personal terrible. Yo trabajaba muchísimo y no ganaba nada. Mis pies todos los días me dolían, todos los días. Yo ya empezaba a caminar y a los 100, 200 metros de estar caminando ya no aguantaba el dolor de pies. Pero no tenía auto, ni tenía dinero, ni traía para el camión, entonces tenía que caminar. Cuando yo me di cuenta de lo que Dios podía hacer, a mí me sucedió en lo personal también. Yo durante 50 años padecí gastritis terribles. Yo tomaba agua y era lumbre lo que me corría por el esófago. Todo el día con agruras, todo el día con acidez. No era cuestión ni de alimentos, así era mi cuerpo. Todo el tiempo traía un montón de medicinas para la acidez, pero en cuanto yo me tomaba un trago de agua, ya estaba con la acidez en mí. Sentía que me ardía, que me quemaba todo esto. Tenía intolerancia a la lactosa. Un pedacito así de queso y era correr al baño. Pero el queso me encanta. Entonces, más imagínense, o sea, decía un pedacito, nada más lo pruebo. Con eso que probara, con eso tenía para enfermarme. Y un día fui a un culto de sanidad y vi lo que sucedía ahí. Y cuando yo llegué a la casa, me puse a orar y también le dije al Señor, Señor, quítame esto, sáname por favor. Ya no quiero seguir viviendo así, no puedo. Yo he visto cómo sanas a los demás, sáname a mí. ¿Y qué creen? Pues después de orar yo dije, ya estoy sano. ¿Y qué creen que pedí de cenar? Unas quesadillas con un chocomil así grandote y con mucha salsa picante porque me encanta el picante. Y cuando lo pedí me dijeron, te vas a morir. Eso fue hace como 13 años y no me morí. ¿Qué crees que pasó? Sané totalmente de eso. A partir de allí yo no he vuelto a saber lo que es acidez. A veces cuando exagero de algún alimento traigo así como que, oh, híjole, le atoré mucho al menudo o al ceviche o a X, pero no pasa nada, poquito, una cucharadita de bicarbonato y se acabó. Pero la enfermedad crónica que había en mí se fue. El dolor de pies se fue. Las enfermedades que seguramente traía y los problemas emocionales se fueron. Por eso es que cuando yo hablo de un Dios de sanidad, es porque soy testigo viviente de que ese Dios tiene poder. Amén. Apláudele al Señor porque ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Un Dios que no tiene
límites, que puede hacer absolutamente todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Porque a mí me dicen, pues es que, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer? Te voy a decir lo que tienes que dejar. Primero, tienes que dejar la incredulidad. Segundo, tienes que dejar la desobediencia. Tienes que dejar la pereza. Tienes que dejar esa pasividad. Y tienes que dejar de estar pensando que esa enfermedad tuya es una cruz con la que tienes que cargar. Porque así nos han enseñado. Esa es tu cruz. Eso te tocó a ti, acéptalo. No, Señor, esa no es mi cruz. Esa no es mi enfermedad. Esa es una enfermedad que fue sembrada en mí. Pero dice la palabra que Dios desarraiga todo aquello que Él no sembró. Entonces, si Dios no sembró la enfermedad en ti, la va a desarraigar y la va a quitar y la va a echar fuera. Pero para que esto suceda, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hizo Naamán? Obedecer. ¿Quién le tuvo que decir que obedeciera? Uno de sus criados. Ni siquiera dice allí que fue su consejero o su segundo o su ayudante. Dice que uno de sus criados fue el que le dijo, pues ¿qué te cuesta? Hazlo, a eso venimos, ¿verdad? Pero cuando tú le dices a la gente, ven, no, ¿cómo voy a ir yo ahí? En el peor de los casos, no, pues venga usted acá, ¿verdad? A mi casa, porque no se ha dado cuenta que mi casa es la más grande y la más bonita de por aquí. Yo soy el ricachón de aquí, o sea, usted venga. Usted me tiene que servir a mí. Pero no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, así como este hombre tuvo que humillar su orgullo, su posición, a nosotros también nos toca hacerlo delante de Dios. Por eso les decía al principio, cuando esta canción que entonamos, que en totalidad a ti, o sea, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, Señor, pero aquí estoy yo, tómame, aquí estoy. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que acercarnos a buscar el favor de Dios, sabiendo que no somos dignos, no hemos hecho nada, no tenemos nada que ofrecerle a Él, pero tenemos un corazón que lo ponemos a sus pies, para que Él haga lo que Él quiera. Y cuando Él lo hace, créeme que tu vida cambia, que tu enfermedad se va. No sé tú, pero yo he sido testigo y he sido instrumento de parte de Dios para ver crecer piernas, para ver sanar a niños púrpura. No me pregunten qué es eso, yo lo único que sé es que es una enfermedad degenerativa y mortal. Niños que están a minutos de morir y a los 10 minutos ya están corriendo por el templo, sin enfermedad. Riñones que no sirven, que requieren un trasplante y que el médico le dice, vete a tu casa porque el lunes te vamos a empezar a dializar, y el lunes que llegan al hospital, sus riñones están 100% funcionales y no tienen nada. He visto tantas cosas que a mí nadie me puede decir que Dios no puede hacer algo por ti. ¿Qué es lo que necesitas que haga? Tú lo sabes y Dios lo sabe también. Lo único que Él necesita es que tú te decidas a cruzar esa puerta y a venir a buscarlo y decirle, Señor, ya entendí que ni los médicos, ni los psicólogos, ni los consejeros, ni mucho menos los curanderos pueden hacer nada, pero basta que tú quieras para que el milagro suceda. Yo les invitaba a estas personas y les decía, ven por tu milagro, ven por él. ¿Cómo quieres que el milagro llegue a ti si tú no mueves un pie para ir a buscarlo? Y fíjate algo precioso que sucede en Lucas 4:16. Lucas 4:16.
¿Ya lo tienen? Ay, yo me equivoqué, fíjense, ya estoy en Juan. Dije yo, ¿por qué no dice lo que debe decir? Ok, Lucas 4, 16. Y nos habla aquí acerca de Jesús, por supuesto. Dice, vino a Nazaret, Jesús, por supuesto, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice enseguida que enrolló el libro y se lo entregó al ministro y se sentó. Y todos los ojos de la gente voltearon a él. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? Porque tenía tanto poder las palabras que había pronunciado Jesús que todo el mundo se maravilló. Pero decían, no es posible, si este es el hijo del carpintero, ¿verdad? Así van a decir de ti y así han dicho de mí también. Eso no es posible. Oscar, no, hombre, si Oscar yo lo conozco desde hace 40 años. Yo sé lo que es, o sea, ¿no? ¿Cómo va a ser? Fulanito, perenganito, no, si yo te conozco, yo sé cómo te portas, yo sé quién eres, yo sé tu pasado. Sin embargo, el Señor les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En ese momento el Señor está diciendo, lo que escribió el profeta, ya dijimos que para que haya profeta tiene que haber Dios, y Dios tiene que hablar por medio de ellos. Y si Dios habla por medio de un profeta, la palabra se cumple. Y dice, lo que dijo el profeta está en este momento sucediendo en mi persona. Yo he venido a sanar, yo he venido a liberar, yo he venido a salvar. ¿Sí? Y entonces dice, se está cumpliendo delante de sus ojos, se está cumpliendo esta escritura. Obviamente, pues esto provocó molestia, como la sigue provocando actualmente, porque la palabra es como una espada de dos filos, dice, es tan eficaz y corta con tanta precisión que la gente se sorprende y no puede creer lo que está escuchando o lo que está viendo. Y causa molestia, porque los fariseos tenían siglos estudiando y viviendo y conservando los ritos y las costumbres, esperando al Mesías. Pero cuando el Mesías se presenta delante de ellos, pues ellos no lo creen, no creen estar viendo lo que ven sus ojos. Y así sucede con la gente. La gente puede ver muchas veces la sanidad, puede vivirla en sus personas y aún así no la cree. Y es tan fuerte a veces la costumbre y las tradiciones que no solamente no lo creen, sino que regresan a como estaban antes. Y yo he conocido gente que es sanada, que los médicos declaran que está sano, porque los médicos se sorprenden también, y a las semanas o meses otra vez están enfermos. ¿Por qué? Porque realmente, aunque lo vivieron en sus personas, no lo creyeron. Y dice el Señor que no hay profeta en su tierra, no hay profeta que sea reconocido en su tierra. Y que Él está consciente de todo esto. Y les habla acerca de la viuda de Sarepta. Dice, en los tiempos de Elías había muchas viudas. Entonces, ¿por qué Dios escogió a la viuda de Sarepta? Para que en ella ocurriera el milagro. ¿Por qué? Pues porque Dios así es. O sea, Dios lo único que necesita para darte ese milagro es que tú te decidas a creer en Él. Y si tú has creído, para ti. ¿Hay muchas personas enfermas? Sí.
¿Hay muchas personas que están en el lecho de muerte? Sí. Pero ¿sobre quién va a obrar el milagro? Sobre aquel que dice, quiero creer, quiero recibirlo, lo necesito, reconozco que solamente de Dios puede venir esa sanidad. Y aunque haya miles a tu alrededor, sobre ti va a acontecer ese milagro, porque lo has creído. Y esa es la clave. Necesitas creer en ese Dios que profesamos y en ese Dios del que hablamos nosotros todos los días. Y cuando es así, créemelo, no soy yo, quizás no soy el hombre más saludable del mundo, pero en verdad todas las enfermedades y todos los problemas que me agobiaban, todos se fueron. No quedó uno solo. Sabemos que las personas nos hacemos viejos y el cuerpo se va cansando, pero bueno, dice la palabra que también el Espíritu de Dios es el que nos da vigor y nos da fuerzas como de búfalo y nos da alas como de águila, y que aún siendo viejos allí vamos a andar. Yo lo creo. No sé tú, pero yo sí lo creo. Y yo estoy seguro que independientemente de la edad que tengamos, si nosotros creemos que Dios nos va a dar esa fortaleza, nos la va. Y se va a cumplir su palabra en nosotros. Y entonces tú y yo podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero para eso es necesario dar ese primer paso. De otra manera, no se puede. ¿Quién nos va a sanar? ¿El pastor? No. ¿Las oraciones del pastor? No. Entonces, ¿quién te sana cuando vienes a recibir sanidad aquí? Dios, Jesucristo. Jesucristo, que Él vino precisamente a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y en el reino de los cielos hay todo eso, hay sanidad, no hay enfermedad, no hay problemas, no hay cansancio, no hay nada de eso. Por eso es que el Señor dijo, venga tu reino, ¿sí? Hágase así como en el cielo, aquí en la tierra. Él vino a enseñarnos cómo sucede lo que pasa en el cielo, cómo provocar que suceda aquí. Y dice la palabra en Juan 8:36, que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos sana, seremos verdaderamente sanos. Si el Hijo nos levanta, estaremos realmente y verdaderamente de pie. Entonces, no importa dónde tú busques la sanidad. Mientras no la busques en Jesucristo, esa sanidad no va a ser permanente. ¿A qué sanidad me refiero? A cualquiera. Sanidad física, emocional, intelectual, cualquier tipo de sanidad que tú necesites, Jesucristo te la puede dar. Él tiene el poder para hacerlo. Y únicamente Él puede hacerlo. Y fíjense algo interesante, bueno, esto no se los había comentado, pero también lo investigué. ¿Sí saben qué significa el nombre de Naamán? Naamán significa agradable. Y fíjate bien, siendo sirio, siendo soldado, siendo sirviente del rey, podríamos decir que era alguien que actuaba conforme a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Sin embargo, él fue agradable a los ojos de Dios y por eso Dios hizo el milagro en él. Tú y yo igualmente hemos andado por la vida ensuciándonos y haciendo un montón de cosas que no debimos haber hecho, pero las hicimos. Fuimos orgullosos, fuimos desobedientes, hicimos todo lo contrario a lo que deberíamos haber hecho. Nos portamos mal, actuamos mal, respondimos mal, vivimos mal. Pero un día llegó a nuestras vidas Jesucristo, nos lavó de nuestros pecados, nos limpió y delante del Padre
nos presentó justificados por su obra. Y entonces tú y yo ahora somos agradables a Dios. No por nosotros, no porque ahora seamos buenas personas ni bien portaditos, sino por cuanto Jesucristo nos dio por gracia la justificación delante del Padre. Y esa justificación nos hace agradables delante de Dios. Yo lo único que te pido es que creas. Y si no puedes creer, date la oportunidad de experimentarlo. Y una vez que lo experimentes, no te quedes callado, porque eso es de las peores cosas que puedes hacer. No sé a ti, pero cuando yo empecé a caminar y a conocer y a recibir beneficios delante del Señor, de parte del Señor, cuando mi vida empezó a cambiar, yo quería platicarle a todo mundo. A todos, a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos, todos me tildaron de loco. Todos. Dijeron, este está loco. Así es, te van a tildar de loco. Pero ¿sabes qué? Yo entendí que yo había nacido para servir y para glorificar a Dios. ¿Me equivoco? Claro que sí, soy como tú y como cualquier persona. Claro que me equivoco. Pero cada vez que nos equivocamos, tenemos la posibilidad de buscar de Cristo, y dice la palabra que tenemos abogado delante del Padre en Jesucristo. Pero necesitas estar consciente de todas esas cosas que en este momento tienes sobre tu persona y entregárselas al Señor y dejar que Él las quite, que Él haga lo que quiera, lo que Él quiera, aunque duela, porque ya hemos hablado de que duele, aunque duela, pero si Él lo hace, créeme lo que lo va a hacer bien. ¿Nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que este día, Señor, toques nuestros corazones. Que esta palabra que acabamos de escuchar, Señor, nos convenza de que el único camino, la única verdad, el único destino que tenemos es Jesucristo. Que de otra manera no hay forma de llegar a la presencia del Padre si no es por medio de Jesucristo. Que Él es el único que tiene todo el poder sobre su persona para hacer y para deshacer. Que nos ama de tal manera que no quiere que nosotros estemos mal. Y que cualquier situación de enfermedad, de preocupación, de ansiedad, de angustia, de preocupación, de miedo, de dolor, en este momento la ponemos a sus pies. La presentamos delante de Él, diciéndole y pidiéndole, Señor mío, Señor Jesucristo, si tú quieres, puedes sanarme. Y sabemos también que Cristo quiere y además puede hacerlo. Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias porque a partir de este momento, Señor, hemos creído y sabemos que hemos sido liberados de toda opresión y de toda enfermedad. Y todo esto lo hemos hecho y lo hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre y alabado sea el Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si quieres darle un aplauso al Señor, se lo puedes dar, porque Él se merece toda la gloria, toda la exaltación, toda la honra. En Él está todo el poder, desde los siglos y hasta los siglos. Amén y amén. Señor, también te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos, porque nos has dado este lugar, Señor, para venir aquí a adorarte, Señor, a levantar tu nombre y a decirle a la gente, acércate porque tenemos un Dios vivo que nos ama. Señor, te doy gracias por las personas que de una manera u otra apoyan esta obra, Señor, porque esta obra es por ti y para ti. Y sabemos nosotros, Señor, que lo que hacemos no lo hacemos por el hombre, lo hacemos
para que tu palabra sea llevada a todos los rincones del mundo. Te doy gracias por las personas, Señor, en cuyos corazones tú pones a apoyar esta obra de la manera que sea, Señor, la que tú hayas puesto en sus corazones. Gracias por ello, Señor, y te pido que multipliques al 100 por 1, Señor, lo que ellos dan y lo que ellos aportan. Si es su tiempo, si es su vida, lo que sea, Señor, lo que tú hayas puesto en sus corazones, multiplícalo, Señor, y bendícelos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.